Un cordial saludo. Nosotros somos Giovanni Montoya, Diana Tamayo, matrimonio misionero con vínculos temporales de la Fraternidad Verbum Dei. Para este miércoles santo les queremos compartir las pautas desde el municipio de Bello, queda al norte de la ciudad de Medellín. Trabajaremos una cita central, la de Mateo 26, 14 al 25. En este momento les voy a leer un fragmento y vamos a escuchar la antífona de una canción. Bueno, el texto dice así: Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y prepararon la Pascua como él lo había ordenado. Se conmueven mis entrañas, ay, mi hijo tan querido, ay, mi mundo tan herido, qué caro me estás costando. Se conmueven mis entrañas, ay, mi hijo tan querido, ay, mi mundo tan herido, qué caro me estás costando. Bueno, hola familia. Primero quisiera iniciar compartiéndoles una herramienta, una clave que me está ayudando por estos días de ejercicios espirituales en la vida para la oración y para el encuentro con el Señor, que puede ser como una composición del lugar también, y es con la canción de este cantante cristiano llamado Jesús Adrián Romero, que se llama Si hubiera estado allí. Esta simple frase que nos ubica en el contexto histórico ha generado en mí ciertos interrogantes que han dinamizado ese diálogo, ese encuentro con el Señor. Por ejemplo, preguntarle al Señor como quién hubiera sido si hubiera estado allí. ¿Cuál habría sido mi actitud? ¿O cómo te había tratado, Señor? Y desde allí quisiera hacer una pequeña síntesis también de lo que llevamos hasta ahora, antes de empezar ya mañana lo que es el Triduo Pascual. Si hubiera estado allí en la entrada triunfante del Señor a Jerusalén, como quien hubiera sido, como los discípulos que iban contentos, felices de ver cómo aclamaban al Señor, o como esos discípulos preferidos, Pedro y Juan, quienes estaban activos, preparándolo todo, adelantándose para tomar el burro prestado, o como los seguidores que estaban, digamos, inquietos por los milagros, o como los fariseos, quizá envidiosos, o como la multitud, indiferente, insensible, o como el dueño del burro, el tal fulano que aparece allí, prestando todo y disponiendo todo, o como nos decía Daniel ayer desde Bogotá, o como el burro. Dios necesita de ese medio también de transporte para llegar a muchos. Si hubieras estado allí, en la casa de Betania, lo que profundizábamos el día lunes, ¿quién hubiera sido? Lázaro, agradecido por todo lo que el Señor hizo en su vida, o Marta sirviendo, o como María, ofreciéndole lo mejor
dándole lo más valioso, lo más preciado. Si hubieras estado allí, como nos decían ayer martes, Daniel, en la noche, en la oscuridad, en esa oscuridad donde también se experimentaba la intimidad de Juan recostando su pecho sobre el maestro y la preocupación de Pedro. Si hubieras estado en ese último día, que es la escena que Diana nos leía al inicio, que proponemos para meditar el día de hoy, es una noche, una mañana y un atardecer antes de la pasión del Señor. En un piso superior, como nos leían ahora, en una sala grande, dispuesta y preparada, compartiendo la intimidad. Hubiéramos estado allí, pero vamos a pasarlo al plano real. ¿Dónde quieres, deseas, necesitas que me ubique hoy, Señor? En esta mañana, ¿con quién deseas que me identifique? ¿Quién soy hoy? ¿Cómo me ves? Y desde esta cita central de Mateo 26, del 14 al 25, yo les invito a que pongamos la mirada en dos enfoques, en Judas y en Jesús. Aparece allí Juan y Pedro, pero lo trabajaremos el día de mañana, entonces no pues merece la pena que nos detengamos ahí. Fíjate en el discípulo llamado Judas, centra en él tu mirada, enfoca hoy detenidamente en él toda tu atención, porque si no pones cuidado, lentamente, sin darte cuenta, de una manera casi imperceptible, te puedes ir distanciando del maestro y podrías llegar a convertirte en él, en Judas. Hay una leyenda muy bonita en torno al cuadro de la Última Cena que pintó Leonardo da Vinci. Cuentan que pues buscando los personajes para retratarlos, le fue muy fácil encontrar a Jesús y a todos los demás, pero tuvo mucho inconveniente en encontrar el rostro de Judas. Dice que se demoró algunos años y cuentan que después de mucho tiempo, la obra interminada, en el lugar, en la capilla pues donde estaban desesperados los frailes de allí, y aparece alguien diciendo que en una de las prisiones había alguien que podía ser esa personificación de Judas. Entonces se lo presentan a Leonardo da Vinci y él efectivamente lo ve apropiado y lo empieza a retratar, y cuando termina, este hombre empieza a llorar. Entonces Leonardo le pregunta, ¿y por qué? Y le dice, porque hace algunos años yo estaba aquí, en este mismo lugar, en esta misma silla, y tú me habías escogido para personificar a Jesús, para ser el rostro de Jesús. Pues eso puede pasar, y eso le pasó a Judas. Permítenos, Señor, entrar en este misterio tan profundo en esta mañana para evitar llegar a ese mismo estado y para advertirlo a otros. Ojo, ese es un proceso lento, no es algo que se da de la noche a la mañana, es algo que puede durar años, pero que cada vez va generando un gran distanciamiento. Es como robar, matar, prostituirse. De ahí no se llega a la noche a la mañana. Quizá empezó de niño robándose la devuelta del mandado, en el colegio robándose la cartuchera, y luego fue ampliando su nivel, digamos, de objetos de valor para robar o para matar. Toda esa historia de nuestro sicariato en Medellín, como en este libro No Futuro, la persona que había matado a uno no podía ni comer, la sopa veía el muerto, o sea, se conmovía, pero poco a poco fue dilatando esa conciencia. Se empiezan con cosas pequeñas, o quizá la separación y el divorcio,
Son como dos puntos que uno puede ver ahí en un plano, que tienen una distancia muy pequeñita, pero que si extiendes la línea, con el tiempo se van distanciando y quizás no se vuelvan a unir más. ¿Cuántas parejas empezaron así? Por dejarle de hablar una tarde, un día, por una canita al aire, como decimos, y después se convirtió en algo imposible de controlar. O cuántos, digamos de alguna otra manera, que estamos en este seguimiento del Señor, muchas veces nos vamos enfriando, nos vamos distanciando. Como dice en el libro del Apocalipsis, has dejado de enfriar tu primer amor. Y ese proceso de abandono del seguimiento vale la pena que lo oremos también en esta mañana. Puede pasar que dejo de asistir a la misa cada 8 días, o no hago la oración un día, pero eso te va enfriando poco a poco. Después dejo de asistir al grupo, a la fraternidad, a la formación, a la escuela, y después quizá me salgo del grupo, y quién sabe dónde va a parar. ¿Cuántos te hemos conocido que Dios sabrá dónde están? Y cuántos consagrados también, una vida dedicada al Señor, pero con una doble vida, siendo un escándalo para el mundo, para la iglesia, y que empezaron por pequeños medios que no pusieron, miradas, tratos con personas, y terminaron en los escándalos que hoy lamentablemente vemos. Por eso, pregúntale al Señor en esta mañana: Señor, ¿dónde estaba Judas? Lo de Mateo 26, 14 al 15. Dice: entonces Judas fue donde los sumos sacerdotes. ¿Donde quién vas? ¿A quién consultas? ¿Con quién tratas? ¿Y en qué condiciones? Miren que Judas fue en la noche y a escondidas. Esta mañana me venían dos personajes que siempre me han inquietado mucho. El primero, los dos, digamos, gente importante, maestros de la ley, Nicodemo y José de Arimatea. Miren, Nicodemo, dice en Juan 3:2, fue donde Jesús, pero de noche. Es decir, que nadie se dé cuenta. El seguimiento de Cristo está en peligro si los de mi casa no lo saben. Si con los que yo vivo no saben que voy a una comunidad, que voy a una parroquia. Si los de mi trabajo no lo saben. Si mis amigos no lo saben. Estoy siendo Judas de alguna otra manera. Estoy siguiéndolo de escondidas, sin que nadie se dé cuenta. Y José de Arimatea, en Juan 19, 38 al 39, dice: era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Y también en el mismo Evangelio de Juan explica: entre los magistrados muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban, para no ser excluidos de las sinagogas, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nuestro seguimiento y nuestra respuesta al Señor se ve abortado porque no nos definimos en nuestros ambientes? ¿Cuál era la intención de Judas? ¿Qué pretendía? ¿Qué anhelaba? ¿Qué buscaba? ¿Qué tenía en su mente? Judas peló el cobre, como decimos popularmente por ahí, y lo veíamos el lunes en la casa de Betania. Él se descubrió en presencia de sus mismos amigos, los discípulos, de los 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Cuando dice, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? En Juan 12:5 nos lo mencionaban el lunes. Aparentemente, esta negación expresa o evidencia como cierto aire de sensibilidad y deseo de justicia social por Judas. Pensaba yo, no, pues debería estar contento el Señor al ver cómo Judas había aprendido a lo largo de estos 3 años de convivencia con él, ya como no se perdió la plática. Pero la realidad no era así. Judas tenía otra intención.
Y el evangelista Juan así lo aclara. Si ustedes miran los diferentes paralelos de esta cita, que está en Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan es el único que se apersona y dice así, a diferencia de los otros. Dijo esto Judas, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Y el Señor se fue dando cuenta de ello en esos 3 años. En ese tiempo de compartir, en un momento, en otra experiencia, los fue conociendo. Juan me encanta ese evangelio porque habla de cosas detalles muy finos. Dice en Juan 2, 23 y 55, aunque muchos creyeron en Jerusalén, Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía sus pensamientos. Los que llevamos tiempo en el seguimiento del Señor, debemos pedirle la gracia del Señor, de aprender a conocer también a los que nos ha confiado, los papás, de cuidar a nuestros hijos, de ayudarle a purificar sus intenciones, de ofrecer y poner en práctica todos los medios que sean necesarios y todos los ambientes para purificar esa respuesta al Señor. ¿Por qué sigues al Señor? Por las mujeres, pues les cuento que esa era mi experiencia cuando en mis 15 años fui a la comunidad, porque las muchachas que iban y me invitaron eran muy bonitas, y esa fue mi primera intención. O por los extranjeros, porque había españoles, franceses, o quizá muchos, porque no tienen empleo, y la comunidad, la parroquia, se vuelven un escampadero. O por el misionero, la misionera de turno, o por el sacerdote de la parroquia de turno. Porque sigues al Señor. ¿Cuál es tu intención más profunda? En Romanos es muy bonito cuando San Pablo dice, no se acomoden al presente, transformen su mente para que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo agradable y lo perfecto. Y esa capacidad de discernimiento la debemos tener como padres de familia, como acompañantes de nuestros hijos también espirituales. Si hubiera estado allí, Señor, poder también decir que quiero ser como tú. Esa es la invitación y este segundo momento de poderlo contemplarlo a Él fijamente, centrar la mirada ahí. ¿Cómo estás, mi Señor, mi Maestro? ¿Cómo te sientes hoy en este momento? ¿Cómo te veo? ¿Cómo te capto? Y para encontrar la respuesta, pues hay que buscar en su palabra, escudriñar en la Escritura, que es lo que hemos hecho estos días, meditar el Evangelio que nos proponen cada día. Ayer mi oración se quedó solamente en el primer versículo que nos proponía la liturgia, en Juan 13:21. Dice, Jesús, profundamente conmovido. Yo miraba en todas las Biblias que hay en mi casa y en otra decía, Jesús se turbó en su interior. Jesús se estremeció. Jesús se sintió profundamente conmovido. Así te capto, mi Señor, en esta mañana, en este momento, en esta realidad histórica. Estremecido, profundamente conmovido y turbado. Igual que en Betania, cuando Lázaro había muerto, recuerden, dice el Evangelio de Juan, que Jesús al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, estaba conmovido y turbado. Y en el versículo 35 dice, y Jesús lloró. También has llorado, Señor. O de la misma manera que cuando te acercabas a Jerusalén y viste a esa ciudad por última vez. Así lo narra explícitamente el Evangelio de Lucas 19:41. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. Señor, indiscutiblemente tu sensibilidad está a flor de piel. Lo que hay en tu corazón explota por todos tus sentidos externos.
¿Acaso no creen que en este momento específico de nuestra vida y de la historia de la humanidad deberíamos sentirnos así, estremecidos, turbados, conmovidos, llorando? De verdad que esto debería ser lo más normal, lo más natural y lo más humano en este momento histórico. Si así lo sientes, estás muy cerca del Maestro, de poder tener sus mismas entrañas, sus mismos pensamientos, de poder comprender la pasión de amor por la humanidad que vivió y experimentó en su propia existencia. Pero si así no lo sientes, ojo, cuidado, para, no es normal, no te encuentras bien, algo te está pasando, tienes los síntomas de una enfermedad mucho más grave y delicada que el COVID-19 y debes hacer algo, debes entrar en cuarentena. Esos son estos retiros de esta semana en la vida, es una cuarentena, es un silencio interior, es un detenernos para ver, mira qué pasa. ¿Hace cuánto no lloras? ¿Hace cuánto no te conmueves? No te estremeces, no te turbas. ¿Cuándo fue la última vez? Yo me conmoví el domingo pasado con el Evangelio y ver a ese Jesús llorando como lo hacía ahora. El miércoles cuando el Papa hizo esa bendición, lloraba al lado de mis hijos, de ver cómo ese Dios está en la barca. Bastaría ver el planeta hoy, tal y como está, para conmoverse. Derretimiento de los glaciares, el incendio en Australia. Me tocó bajando de mi trabajo, que vivo en un municipio, el trabajo en Don Matías, donde hay que bajar 2.200 de altura, y un incendio que cruzaba toda la carretera, 2 horas. Y te preguntabas, ¿pero qué pasa? ¿Esto cuándo va a parar? La contaminación atmosférica, los cielos totalmente obstruidos, el pico y placa ambiental en todas las ciudades. Apenas esta última semana pudimos volver a ver el sol, la claridad del cielo, después de casi un mes. Sería suficiente ver nuestras ciudades para estremecernos. Casos de violencia intrafamiliar durante este confinamiento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible no ser capaz de vivir en el ambiente natural, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos? Con tan solo acercarnos a nuestras familias extensas, ya sería suficiente para turbarnos. ¿Cuántos muertos en nuestras familias? Una tía muerta el mes pasado y te conmueves. ¿Cuántos enfermos en nuestras familias? Un tío que visité también antes de que entrara justo el fin de semana del confinamiento, con un cáncer en la garganta, fuimos a visitarlo, no podía ni comer, y te conmueve eso. ¿Cuántos divorcios de nuestros parientes? ¿Cuánta soledad de nuestros jóvenes encerrados en sus habitaciones? Y como si esto fuera poco o no fuera suficiente para sensibilizarnos, nos encontramos hoy con esta pandemia mundial del coronavirus. Tantos muertos en soledad, como nos contaba el presidente Rodrigo, su papá nadie pudo acompañar, en situaciones completamente denigrantes, imágenes de los muertos tirados y abandonados en las calles del Ecuador, tanta pobreza, tanta hambre, tanta injusticia social, mirando todo el escándalo del fútbol por salarios absurdos y desorbitantes de estos jugadores. Por eso, me encantaba el letrero con que Clarita nos abría este encuentro, ese pare, no sé de dónde se lo sacó. No podemos seguir así, nuestra insensibilidad nos va a destruir. Quisiera leer textualmente unos fragmenticos de un artículo que salió en El Espectador este domingo 5 de abril de uno de nuestros principales escritores colombianos, William Ospina. Dice así: podría ser que lo que está ocurriendo no sea simplemente la histeria de una época, amplificada por las redes, sino algo más hondo, algo para lo cual el virus no es más que un detonante, algo que se gestaba hace mucho y que de repente se ha puesto en acción con un poder y una elocuencia y una eficacia
insospechables. ¿Quién sabe si la clave no la tiene esa persona desconocida que escribió en una pared del metro de Hong Kong? No queremos volver a la normalidad. La normalidad era el problema. Y a lo mejor no es el pánico ciego de la especie, sino su instinto de supervivencia. ¿Y acaso solo a esto podemos llamar Dios? A esa reacción casi inconsciente, a ese sentimiento creciente de que no podíamos seguir como veníamos. Que algo tiene que cambiar. Todo el mundo no se detiene abruptamente por razones triviales, sino porque una voz muy profunda, más fuerte que la embriaguez y más vasta que la música, como decía Rimbaud, nos está hablando desde el corazón de la especie, desde el manantial de las civilizaciones. Íbamos rumbo a la extinción, ya empezábamos a vivir el colapso, la mitad de las especies vivientes han desaparecido, los glaciares están deshaciendo, el apocalipsis de las abejas es un hecho, los incendios del Amazonas nos estaban hablando, el humo y las cenizas de Australia llegaban hasta Chile, y de repente una alarma lo ha detenido todo. La inercia del modelo nos dice que detenernos es correr el riesgo de un colapso, pero algo nos está diciendo también que cambiar es necesario y que ese cambio tiene que incluirnos y cobijarnos a todos. Solo en ese profundo instinto de supervivencia que hoy nos tiene pensando y temiendo, pero también imaginando y soñando. Solo en eso podríamos sentir que está resonando en nosotros la voz de Dios. Pero este estremecimiento del Señor, esta conmoción, este abatimiento interior, esta turbación, esas lágrimas en este momento son diferentes, son por otro motivo, son por otra causa y razón, son por traición. La traición es el mayor dolor, porque llega directo al corazón, porque afecta directamente el alma. Duele más que una bomba, que una puñalada, que un balazo, que una patada. Su recuperación es más lenta, de días, tal vez de años. Sin lugar a dudas, la traición es más difícil de soportar, incluso que la misma muerte. Su dimensión, magnitud, impacto es algo trascendental, diría yo algo metafísico, porque vamos mucho más allá de la materia, del cuerpo, y la traición atraviesa el alma. Y peor aún, la traición de los cercanos. Peor cuando la traición llega de los tuyos, de los que tienes a tu lado, de los que el Señor mismo te ha confiado en casa, en el trabajo, en la universidad, en la comunidad o en la parroquia. Obviamente el dolor es mayor, el impacto del corazón es mucho más contundente. Así lo expresa el Salmo 55 del 13 al 15, salmo que seguramente Jesús, como buen judío, oró muchas veces. Si todavía un enemigo me ultrajara, podría soportarlo. Si el que me odia se alzase contra mí, me escondería de él. Pero tú, hombre de mi rango, mi compañero, mi íntimo, con quien me unía una dulce intimidad en la casa de Dios. Jesús lo experimentó, la traición del elegido, de su discípulo, de su amigo y de su compañero. Judas estuvo allí esa noche y traicionó al maestro, lo conmovió, lo estremeció, lo turbó internamente, lo impactó y lo resquebrajó en su corazón. Tú y yo no estuvimos allí, pero estamos hoy aquí, en este momento concreto de la historia. Puedes transformarla, cambiarla, siendo Cristo con Él y como Él, llamando a la humanidad. O puedes repetir la misma historia de hace 2000 años siendo Judas y traicionando lo más sagrado tuyo, a los que más quieres, a tu familia, a tus compañeros y amigos, a tus hermanos de fe y de comunidad, a tu ciudad, a tu país, a tu continente y a tu planeta. En el contexto mundial, muchos gobiernos se han definido bajo el criterio de que primero es la salud y la vida antes que todo, por encima de todo, por encima de la economía de un mundo capitalista que sigue pujando. Miles de hombres y mujeres se están jugando su vida y el posible contagio de sus vidas en el campo de la salud. ¿Cómo te vas a definir tú hoy? ¿Cómo vas a defender al Señor en esta pandemia mundial?
¿qué estarías dispuesto a hacer si Él te lo pide?